Muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos al video número 9 del sistema de ecuaciones lineales. En realidad sería el video número 3 de vectores. La clase pasada habíamos visto la interpretación geométrica de todo lo que tenía que ver con el álgebra de los vectores. Suma de vectores y producto de un escalar de un número real por un vector. Vimos esa interpretación, repásenla. No la voy a dar de nuevo, es perder el tiempo. Para eso está el video, para eso se puede repetir todas las veces que quiera. Y lo que vamos a hacer ahora es retomar con lo último que vimos la clase anterior. Lo último que habíamos visto era el significado de cuando dos vectores son perpendiculares o también se lo dicen ortogonales. En la jerga matemática, en el álgebra lineal, en geometría, no suele decirse vectores perpendiculares, suele decirse vectores ortogonales. O sea, vectores cuyo ángulo forman entre sí 90 grados. Un ángulo recto que es 90 grados en sexagesimales, que en radianes es pi sobre 2. Acordarse la regla de equivalencia, ¿no?, de unidades, que 90 grados es pi sobre 2, o sea, por lo tanto 180 grados es pi, un ángulo llano. Viejas cosas de secundaria, ¿no?, de trigonometría, lo básico. Y esto es un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto, donde B es perpendicular a W, punto. ¿Qué tiene en particular el producto escalar ante el evento geométrico de tener dos vectores perpendiculares, ortogonales? La particularidad que tiene es que el producto escalar de ambos vectores vale 0. Eso es lo interesante geométricamente. ¿Y el por qué? Bueno, el por qué viene de la definición clara y concisa, como lo vemos acá. Dos vectores B y W que pueden ser, bueno, de R cuadrado, de R cubo, como vamos a hablar hoy. El producto escalar es este producto con ese punto gruesito, es la norma del vector B por la norma del vector W por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Este es el ángulo que forman todos estos dos vectores, B y W, pero si vale 90 grados, el ángulo que forman es 90 grados. Entonces, si el ángulo que forman acá en la propiedad de producto escalar es 90 grados, coseno de 90 grados, si uno sabe un poquito de trigonometría, vale 0. Y si no, lo mete uno en la calculadora y sabe que, bueno, eso va a valer 0. 90 grados, habría que poner la calculadora en modo sexagesimal, ¿no? Si es en radian, es pi sobre 2. Bueno, la cuestión es que el coseno de 90 grados, el coseno de un ángulo recto, vale 0. Y por el solo hecho ese, módulo de B por módulo de B por 0, un número real por 0, 0. Eso ya lo sabemos. Es una propiedad, se demuestra, pero no voy a demostrar esas pequeñas obviedades, que no son tan obviedades, entre comillas, pues son propiedades, argumentos válidos que se tienen que demostrar. Pero ahora no vamos a encargarnos a demostrar cada cosa, si no, no terminamos nunca más. Esto es un ingreso a una universidad de España o una universidad de donde sea, no importa, la matemática es mundial, digamos, se puede estudiar en cualquier parte del planeta. La cuestión es que lo interesante, si yo tuviese que, a mí me dan dos vectores, B y W, me dicen, che, ¿son perpendiculares o no? Ah, bueno, y no sé, tendría que dibujarlo. Déjame ver que yo este sistema de coordenadas, me pongo a hacer con la regla, todo, las componentes, qué sé yo. Bueno, perdí un montón de tiempo. El álgebra me facilita, con esta propiedad de producto escalar, hacerlo más versátil, más rápido, más acelerado, o sea, digamos, un cálculo más sencillo. Simplemente haciendo el producto escalar, ya directamente puedo saber si son perpendiculares o no. O sea, el producto escalar es esto que está acá arriba, B por W. Lo que hay que hacer, como dije el otro día, multiplicar componente a componente. O sea, la primera con la primera, más la segunda con la segunda. Bueno, ese es el producto escalar. ¿De dónde sale esa propiedad? Lo dije. Viene de trigonometría. Viene de lo que se llama el coseno de la resta de dos ángulos. Viene de ahí. Algún día lo vamos a ver. Y tengo preparado un video para colgar en mi club, en mi canal, que
trata específicamente de cómo demostrar que el coseno de la resta de dos ángulos es tal fórmula. Y de esa fórmula surge bueno, que puedo tomarlo como la propiedad la puedo tomar como definición también. De ahí se puede demostrar, obviamente, que esto que está acá, esta definición y esta propiedad, son consistentes con esa propiedad trigonométrica del coseno de la resta de dos ángulos. Pero no lo voy a hacer tampoco, porque vuelvo a repetir, si tengo que demostrar todo, prometo hacerlo. En alguna clase prometo hacerlo, seguramente porque tengo muchos PowerPoint preparados para subir al canal. Ahí explico yo, no hay nadie ahora tomando clase en ese momento. Entonces yo muchas veces hago PowerPoint y explico esos teoremitas que bueno, pueden resultar de mucha curiosidad. Pero a la hora de aplicarlos para un examen no son tan útiles. Hay que saber aplicar las propiedades, más allá de cómo se demuestran las propiedades. Eso es lo importante, y sobre todo en este ingreso. Entonces, listo, hago el producto escalar y si me da cero son perpendiculares, punto. Listo, y ahí contesto, respondo rápidamente antes de hacer todo el dibujo, que lo puedo hacer, claro. Pero si yo hago el producto escalar y eso vale cero, entonces los vectores son ortogonales. Acostumbrémonos a decir ortogonales, perpendiculares, normales. Son sinónimos, es lo mismo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, puedo adelantar que esta propiedad del producto escalar vale también para el espacio R cubo. O sea, esto estamos viendo recuadrado. O sea, todo lo que estoy diciendo hasta ahora, como dije en las clases pasadas, todo vale en R cubo también. O sea, en el espacio R cubo, geométricamente, gráficamente, vale igual. Si es equivalente. Todo vale siempre lo mismo. O sea, sí, vale. Vale en el sentido que, o sea, le agrego una componente más a cualquiera de estos vectores. Si le agrego una componente más, ya no estoy en R cuadrado, estoy en R cubo. Qué sé yo, el vector A, B, C tiene 3 componentes. Bueno, ahora vamos a hablar de R cubo. Bueno, todas estas argumentos que vine arrastrando en estas clases también son válidos para el R cubo, para el espacio en el que vivimos. Espacio R cubo. El espacio R cubo es el mejor ejemplo. Me voy a la esquina de la habitación. De cualquier habitación, la habitación de cualquiera de nosotros. ¿Cómo es la esquina de una habitación? Esto. Acá vemos la esquina. La esquina de una habitación es como un trípode. ¿Qué tenemos? El largo de la habitación, el ancho de la habitación y la altura de la habitación. Bueno, esas son las 3 coordenadas del espacio. Largo, ancho y altura, o espesor, también se le puede decir. Estas son las 3 dimensiones del espacio. También esas 3 dimensiones del espacio son perpendiculares, son ortogonales. ¿Por qué? Porque este eje, que lo llamamos Y, es perpendicular a este eje, que lo llamamos X, y a su vez estos dos son perpendiculares al tercero, que lo llamamos Z. Acá solamente tenemos 2 dimensiones, también son perpendiculares o ortogonales. Pero acá, si yo hago lo siguiente, agarro este marcador y lo saco del pizarrón, así, lo prolongo. Bueno, este marcador obviamente es perpendicular al eje Y y al eje X. Este marcador sería el eje Z. Obviamente que el eje Z no lo puedo dibujar porque sale afuera del pizarrón. Pero bueno, eso serían 3D. 3 dimensiones, largo, ancho y espesor. Simple de entender. Ahora vamos a ver cómo se representaría un sistema de 3 dimensiones, cómo lo representaría yo en un pizarrón. ¿Cómo lo podría llevar esto a un pizarrón cuando evidentemente no puedo? Porque tendría que agarrar y el eje Z tendría que salir del pizarrón perpendicularmente. No puedo dibujar eso. Algún día van a existir los pizarrones en 3D. Creo que ya hay algo que se está haciendo holográficamente. Bueno, hay hologramas que se ven en 3D. Pero el pizarrón holográfico, de poder ver o dibujar o figuras geométricas en 3 dimensiones así, yo moviendo el dedo. Sí, eso va a llegar algún día. El holograma existe, pero el pizarrón holográfico todavía no escuché yo que haya salido. Pero bueno, mientras tanto, expliquemos en esta época de la historia sobre el pizarrón, podemos llevar la idea del largo, ancho y espesor, que es el eje X, Y y Z. Esto yo voy a enseñar de cómo llevarlo al pizarrón.
cómo se representa en un pizarrón o en una hoja de papel el sistema de 3 coordenadas. Lo más importante es que todos estos argumentos que estuvimos viendo valen todos. Valen todos. Bueno, listo. Ya hablé de esto, ya hablamos la vez pasada. Hablé mucho. El tema es que quede bien digamos, el concepto. Y ahora voy a hablar de lo que, como hablé de vectores perpendiculares o ortogonales, voy a hablar de vectores paralelos y colineales también. Ya hablamos de lo que son, ya sabemos que son vectores paralelos y colineales, ya lo hablamos la vez pasada. Dos vectores paralelos, lógicamente, tienen la misma dirección. Estos son dos vectores paralelos. Pero bueno, ¿cómo lo podría rescatar ese paralelismo? ¿Cómo lo podría rescatar algebraicamente? ¿Cómo podría demostrarlo algebraicamente? A eso voy. Bueno, vamos a verlo. Esta propiedad que voy a indicar de paralelismo también va a ser válida para R cubo. Vamos a ver. Es sencilla, simple, muy clara. Se puede representar gráficamente en cualquier situación. Yo la voy a enunciar y voy a dar un ejemplo y ya está, listo. Y ya paso a R cubo. R cubo lo único que tengo que dar es algo. Es todo lo mismo, no lo voy a dar, lógico, ya lo dije. Todos los mismos argumentos estos son válidos para R cubo. Lo que tendría que agregar para R cubo es la idea de producto vectorial, que va a ser importante para el tema de planos. Y después empezamos con ecuación paramétrica de la recta del plano, piripipi, ejercicio. No mucho más, obviamente que hay muchas más cosas que no voy a mencionar porque no las vamos a usar. Yo necesito simplemente, por eso vi el tenor de los ejercicios de examen y de la guía de ejercicios prácticos, qué es lo que se necesita y a eso apunto, no mucho más de la cuenta. Cuanto menos uno tenga información en la cabeza, la mínima información necesaria para procesar en el cerebro, mejor, porque de así uno puede razonar más cómodamente. Obviamente que no van a ser dos propiedades, van a ser muchas, pero no van a ser infinitas. Esa es la idea. Bueno, también borro esto. La interpretación geométrica puedo dejarlo así. La idea es vectores paralelos. Bueno, paralelos, siempre el símbolo son dos rayitas. Dos rayitas son paralelas, supongo, es un símbolo matemático. Bueno, yo puedo enunciar así la propiedad y aparte tiene mucha coherencia, mucha consistencia con lo que ya vimos la clase pasada. Propiedad. O sea, dado dos vectores, B y W, sea de R cuadrado o de R cubo a futuro. No importa. Vamos a darlo para R cuadrado porque lo estábamos viendo en el plano, pero esto vale también para R cubo. Dado B y W, dos vectores del espacio, R cuadrado, R cubo, no importa. A futuro también va a ser R cubo. B es paralelo a W si solo si B es igual a alfa veces W, donde alfa es un número real. Bueno, en particular, mucho del libro parece así, ¿no? Pero voy a hacer una leve observación muy estúpida. Cuando no es lo mismo paralelos que antiparalelos, en realidad son paralelos porque tienen la misma dirección. En todo caso, si alfa es positivo, esto implica que voy a tener dos vectores así, B y W. Son paralelos porque, lógicamente, están en la misma dirección, tienen la misma orientación en el espacio. Entonces son paralelos. Tienen la misma orientación. Si vos agarramos dos rectas que contienen a ambos vectores, esas dos rectas, que son infinitas, claro, son paralelas. Se cortan en infinito, bueno, en infinito no se cortan nunca, desde el punto de vista de la geometría euclidiana.
Pero bueno, si alfa es positivo, bueno, se cumple lógicamente, bueno, sí, que B es alfa veces W. O sea, lo que quiero decir que B es proporcional a W. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y es proporcional a través de este número real, alfa real. Que en este caso lo considero positivo. Acá se dice que son paralelos. Es un detalle, esto es una observación. No viene al caso sobre paralelo y antiparalelo. Se aplica mucho en física una vez. Y si alfa es negativo, bueno, lo que va a pasar es que si este va para allá, el otro va para acá. O sea, son paralelos, sí, claro que son paralelos. Están contenidos en dos rectas de acción que son solidariamente paralelas entre sí. Pero uno apunta por un lado y otro punto para el otro. A eso se lo dice antiparalelo. También cumple con esta regla, lógico. Pero alfa es negativo. Bueno, listo, no importa. Se llama antiparalelos. No es que no son paralelos, porque anti parece todo lo contrario, no, se dice antiparalelo porque unos puntos, en los sentidos son opuestos. Los sentidos de ambos vectores son opuestos entre sí. Bueno, es un detalle que no viene al caso y tampoco me importa, lo di por cualquier cosa, a futuro por ahí va a servir. Pero lo importante es que son proporcionales. Cuando hay paralelismo, los vectores son proporcionales a través de un parámetro alfa, que es un número real. Ejemplo, esto ya lo vimos en la clase pasada. Cuando son colineales son paralelos, por ejemplo. No necesariamente colineales significa que comparten una sola línea, que comparten la misma recta de acción. Pero podría haber, o sea, por ejemplo, dos vectores comparten la misma recta de acción. Pero podría ser que este se separe así, paralelamente, y bueno, no necesariamente tienen que ser colineales. Pueden estar en dos rectas de acción diferentes, paralelas. Es eso. O sea, ejemplo estúpido, como la vez pasada, qué sé yo, B es 1, 2, W es, qué sé yo, 3, 6. Bueno, no importa, es un ejemplo. Bueno, es claro, se ve que si yo acá, por ejemplo, en W, saco 3 factor común, ¿qué me va a quedar? 3, y acá me va a quedar 1, y me va a quedar 2. Cosa que si vuelvo a multiplicar, obtengo lo anterior. ¿Eso por qué se puede hacer? Esa distributiva, por la ley de composición externa que habíamos visto, de la multiplicación de un escalar, de un número real, por un vector, donde se distribuyen cada una de las componentes equitativamente. Entonces yo puedo sacar 3 factor común del 3, 6. Y obviamente que el vector 1, 2 es el vector B. O sea que este es el vector B, no es otra cosa que B. Entonces esto me quedó 3 veces B. O sea que W es 3 veces B. Y alguno va a preguntar por ahí, pero che, la propiedad no era al revés, que B es igual a alfa veces W. Por acá me quedó, que B, o sea, me quedó que W, o sea, conclusión, W es 3 veces B. Es como que esto fuese el alfa, que alfa vale 3. Pero decir B igual a alfa por W es equivalente a decir O. También W podría expresarse como alfa por W. Donde obviamente, digamos, lo podría haber definido así, o así es lo mismo, ¿no? Lo importante es que uno es múltiplo del otro. Cuando uno dice uno es múltiplo del otro, porque es alfa veces el otro. B es múltiplo de W porque es alfa veces W, y W es múltiplo. Acá lo puse. Y W es alfa veces B, perdón, porque es múltiplo de B. Es alfa veces B. O sea, no importa cómo lo ponga la definición. La puedo poner así o así, es lo mismo. No importa. La cuestión es que si hay una proporcionalidad a través de alfa entre ambos, se dice que los dos vectores son paralelos. Entonces la conclusión es que W es paralelo a B. Bien que uno puede graficar esas cosas y ahí se da cuenta que es cierto lo que uno está diciendo. Sí, claro, uno puede graficar.
vamos a hacerlo a grosso modo. Me gusta, es algo tonto, pero es importante saber, graficar para entender bien estas cosas. Yo tengo el vector 1, 2. Bueno, vamos a hacerlo a escala. A ver. Esto es 1, 2. Entonces este vector es 1, 2, que es el vector B. Listo, ya sabemos graficar vectores. Componente 1, 2. Y el vector 3, 6. 1, 2, 3. Y acá sería 2, 3, 4. Vamos a borrar un poquito. Sabemos que alfa es real, así que borro un poquito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí quedó. Bueno, perfecto. El otro vector es otro vector. Bueno, es otro vector. En todo caso es 3, 6. Lo estoy haciendo a grosso modo. Se supone que medio ojímetro. Ahí está en azul, si se ve en azul. W es esto. 3, 6. Bueno, listo. La cuestión es que esos dos vectores que yo hice, que yo grafiqué son colineales. Están en la misma recta de acción, claro. Pero si son colineales son paralelos también, porque digamos, dentro del conjunto de vectores paralelos están los que son colineales. Realmente, bueno, los dos vectores paralelos están separados uno del otro en diferentes rectas de acción que son paralelas, pero podrían ser coincidentes también. Y si son coincidentes, son colineales. Y si son colineales, son paralelos. ¿Qué pasa? ¿Qué podría hacer para que no sean colineales? Bueno, es fácil. Puedo agarrar esto. Agarro el vector B o W, cualquiera de los dos, el que más me guste. Y agarro y lo separo paralelamente de acá. Como cuando aplicaba la regla del paralelogramo que trasladaba paralelamente uno de los vectores sobre el extremo del otro. Es exactamente igual. Agarro B y se me ocurre agarrar y trasladarlo paralelamente. Bueno, lo traslado paralelamente, qué sé yo, y cuando uno traslada una cosa en el espacio, sabemos que si lo trasladamos paralelamente, cualquier objeto en el espacio no pierde su forma. Este lápiz, este marcador, está bien, lo trasladé paralelamente, acá así como se ve en pantalla. Pero sigue siendo paralelo a la posición inicial. Pero sigue siendo el mismo marcador, no pierde su forma. Bueno, el vector tampoco pierde su forma por trasladarlo paralelamente. Entonces yo bueno, por ejemplo, agarro esto con una escuadra y lo proyecto paralelamente por acá. Y bueno, me va a quedar un vectorcito así. Este vector que está acá sigue siendo el vector B. Paralelo al vector B original. Como vemos, a pesar que ahora B y W no son colineales, son paralelos, siguen cumpliendo a rajatabla esto, que W es 3 veces B. Entonces, cuando dos vectores son proporcionales, dice que son paralelos. Punto. Esa es la definición. Y también vale esta, digamos, esta propiedad vale para RQ, para espacio RQ. Bien. Bueno, uno podría tomar esta propiedad, yo puse propiedad, ¿no es cierto? Que dos vectores son paralelos, pues mantienen la misma dirección. Bueno, sí, mantienen la misma dirección porque son proporcionales. Sí. Sí, puedo tomarlo como una propiedad, como una definición. Bueno, uno puede decir, bueno, agarro y defino así. Y esto es mi definición de vectores paralelos. Y muchas veces las propiedades se pueden tomar como definiciones. Pero no dejan de ser propiedades. Yo podría demostrar que B, si es proporcional a W a través de alfa, son paralelos, sí, puedo demostrarlo. A través de lo que llaman los versores. Entonces, si tienen los mismos versores, bueno, son paralelos. Bueno, en fin, ya está. Directamente ya
puedo tomarlo como una definición, y decir, bueno, vectores paralelos son cuando son proporcionales. Esto vale para R cubo también. Bueno, no hay más nada que agregar. Ahora empezamos con R cubo. R cubo es todos los de todas las clases que vimos, creo las últimas, todo lo que vimos de geometría vale para R cubo también. O sea que no voy a repetir todo lo mismo. No, vale exactamente igual. Vale igual cuando son perpendiculares, cuando son paralelos, la regla del paralelogramo, de la poligonal, todo eso vale, todo vale. El tema es que se agrega una dimensión más. Los vectores van a tener una componente más. Y la forma de expresar las componentes no va a ser de la misma forma. O sea, no puedo expresar en forma trigonométrica las componentes. Sí, en forma... podría expresarlo trigonométricamente a través de lo que se llaman las coordenadas polares. Las coordenadas, perdón, esféricas. Pero no me voy a meter en coordenadas esféricas, que son cosas que se ven en análisis diferencial y todo eso. Sobre todo en análisis 2, que es una materia importante de la carrera. Pero, digamos, la idea de todo lo que vimos hasta ahora, todas las propiedades, argumentos y definiciones en R cuadrado siguen siendo válidas todas para R cubo también. Bueno, empezando con R cubo, ya hablamos de la esquina de la habitación, hablamos del trípode, largo, ancho y espesor, ya lo dijimos, eso queda muy claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo represento yo el mundo de 3 dimensiones? O sea, ¿cómo represento ese X, Y, Z, ¿no? Ese trípode? ¿Cómo lo represento en el plano? Sabiendo que el eje Z tendría que salir perpendicular al pizarrón. No tengo el pizarrón holográfico en 3D para hacerlo. Una locura. Entonces, ¿cómo represento 3 dimensiones? ¿Cómo lo represento en un plano? En el plano del pizarrón o en el plano de la hoja. ¿Cómo lo haría? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a aplicar todo esto, vamos a trasladar, vamos a proyectar el espacio de 3D de 3 dimensiones de R cubo, cómo representarlo en el plano del pizarrón. Y cómo se suele representar en el plano de la hoja cuando estoy haciendo un ejercicio, claro. Bueno, ahora voy a explicar eso. Vamos al tema. Esto es muy simple, no va a ser muy complicado. Vamos a R cubo. Sí, también tiene su interpretación geométrica que estoy borrando acá. Espacio R cubo. El espacio de 3D. 3 dimensiones. Vivimos en 3 dimensiones. La cuarta sería el tiempo, según Einstein, y la relatividad especial y general, no importa el tiempo ahora. Estamos hablando de una geometría absoluta, de una geometría independientemente del espacio-tiempo, de la física. Es un espacio, digamos, sí, absoluto en ese sentido, donde no importa la cuestión física, ¿no? Todo un tema, el tema del espacio. En este caso es un espacio geométrico, abstracto, tridimensional, euclidiano, y nada más que euclidiano. Bueno, todo lo que vimos, todos los argumentos vistos, todos los argumentos ya vistos en argumentos ya vistos en R cuadrado son también válidos en R cubo. Así que me quedo muy tranquilo y no tengo que volver a repetir las clases. No tiene sentido. No te vas a decir, ¿para qué me vas a repetir todo si agregamos una componente más? Bueno, la cuestión es esta. ¿Cómo represento yo el trípode? Este es el eje Y
Este es el eje X y el eje Z es la altura. Bueno, el eje Z en este caso tenía que ser el marcador la coordenada que salía perpendicular al pizarrón. ¿Cómo hago eso? Yo no tengo un pizarrón holográfico. Bueno, entonces, bueno, se dibuja así el R cubo. Se hace así, algo que lo sepas. Este es el eje Z, este es el eje Y, por convención, y este es el eje X. Podría poner X e Y, no importa, pero si uno lo mira con profundidad el dibujo, pareciese que tuviese un relieve, pareciese que tuviese fondo. Es como si yo me metiese los anteojos esos azules y rojos para ver una película en 3D, que me dan cuando entro al cine a ver una película en 3D. Bueno, parece que tuviese fondo. Es la forma de dibujar algo que está en tres dimensiones. Es la forma de dibujar el trípode. Y si yo tuviese que dibujar un vector para darle la impresión de que está en 3D, lo dibujo así. O sea, agarro un vector, está bien, este vector que dibujo está en el pizarrón, pero parece, como lo voy a dibujar, va a dar la impresión de que esto tiene un fondo, que tiene un eje X que sale del pizarrón. Porque este eje que está acá, el eje X, en realidad tendría que salir del pizarrón. Tendría que salir del pizarrón así, perpendicularmente. Pero no lo puedo dibujar así. No existe el pizarrón holográfico. Sí lo puedo hacer con los dedos, así, con la manito, ¿no? Bueno, sí, con la manito puedo hacerlo. Pero no puedo dibujar el eje X perpendicular y fuera del pizarrón. Imposible. Por eso dibujo así. Entonces agarro un vector B. Un vector B cualquiera, que indica un punto siempre, ¿no? Y ese punto sería este. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle la impresión a ese vector como si estuviese en 3D. Lo que hago es agarrar la punta del vector, proyectarlo sobre el plano XY, y este punto sería un punto de la mesa donde se está proyectando. Es como si este punto, pongámosle que este punto lo llamamos P, este punto lo llamo P'. P' es la sombra de P. Es como que el sol cae en el cenit al mediodía y hace la sombra de este punto. Y a la sombra, bueno, va a ser la sombra acá en el suelo. Este es el suelo. Bueno, entonces esa sombra lo que hago es proyectarla ortogonalmente o perpendicularmente sobre el eje X. Y a esa componente la voy a llamar A. Y después proyecto perpendicularmente, de la misma forma, el punto P' que está en el suelo, sobre el eje Y. Que lo voy a alargar un poquito por cuestión de prolijidad. Entonces lo proyecto perpendicularmente así. Y esto me va a dar una componente B en Y. Y después me falta proyectar perpendicularmente el extremo P, o sea, la sombra de ese punto P sobre el eje Z. Y lo voy a proyectar así. O sea, pic. Y esta componente la llamo C. La tercera componente en Z. Bueno, cuando lo dibujo así da la impresión, si uno lo mira así atentamente, da la impresión de que ese dibujo está en 3D. Como que el vector sale, ¿no? Este es el trípode, ¿no? Y sale así, diametralmente, así, como se ve, por ahí no se ve bien, así, como que si saliese diametralmente así, del origen de coordenada. Bueno, esto lo que estoy observando así con los dedos, más o menos, esto así, es exactamente lo que estoy observando acá en el pizarrón. Lo que pasa es que el pizarrón es un mundo plano, pero yo puedo hacer como una especie de retrato holográfico de lo que estoy viendo en 3D en la vida real, en serio, de esta forma. Y parece que al dibujarlo así parece que tuviese fondo el dibujo, y eso es lo bueno. Lo lindo de graficar así las cosas en 3D. Igualmente no van a pedir en el examen graficar una recta en 3D, un vector en 3D, un plano en 3D, ni loco. Podemos hacerlo, pero no. Vamos a hacerlo alguna vez, pero no siempre. Después ya uno le queda
queda de alguna manera mimetizado con respecto a de que las rectas y los planos son objetos geométricos que están en el recubo. Y los vectores también. Entonces este vector B tiene tres componentes, A, B y C. Y aquí en más, todos los argumentos que vimos hasta ahora también son válidos en este espacio. No hay que hablar de nuevo con eso, la regla del paralelogramo, la suma y resta de vectores, vectores que son paralelos, vectores que son perpendiculares, bla, 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 todo lo que hablamos, todo, ok. La diferencia es que se agrega un vector, una componente más a todo esto. Pero yo dije que si agregamos una componente más, tenemos más aditamentos, más argumentos, más propiedades. ¿En qué se diferencia entonces el recubo de R cuadrado? Bueno, primera diferencia es obvia, hay una componente más, punto. Y la segunda es que se pueden hacer ciertas cosas que no se pueden hacer en R cuadrado. Por ejemplo, lo que se llama el producto exterior, bueno, en realidad yo digo producto vectorial. El producto vectorial, producto de vectores. Producto vectorial entre vectores. Eso es algo nuevo que no lo hemos visto por ahora. Bueno, antes de empezar con eso de producto vectorial, por acá pues no sé. Voy a ponerlo en un lugar que no marche. Antes de empezar con eso, yo tengo que agregar lo siguiente. A estoy trazando estos vectorcitos chiquititos. ¿Qué son esos vectorcitos chiquititos? Son los vectores unitarios. Vectores unitarios. ¿Qué es eso de vector unitario? No, vector unitario es un vectorcito que tiene longitud 1. 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro, qué sé yo. No importa la unidad. No importa la magnitud. 1 tiene 1 de magnitud. Y se llama vector unitario o versor. Este es el versor I, que acompaña en la dirección de X. Este es el versor J, que acompaña en la dirección de Y. Y este es el versor K, que acompaña en la dirección del eje Z. Son versores. ¿Y cómo se sacan esos versores? Son vectores de norma 1, de módulo 1. O sea que bueno, si son vectores de norma 1, de módulo 1, es obvio que el versor, vamos a poner el título versores, vectores unitarios, vectores unitarios, también se llaman versores, vectores de módulo 1, de norma 1. De norma igual 1, nada más, así se define, punto. Lo importante del versor, el versor es el vector unitario, que tiene norma 1, pero lo muy importante del vector unitario es que indica la dirección y el sentido de, por ejemplo, un eje de coordenada. El versor I indica la dirección y sentido del eje X, el versor J indica la dirección y sentido del eje Y, y el versor K o vector unitario K indica la dirección o sentido del eje Z. Bueno, tienen norma 1. Entonces, ¿quién es I? El versor I es el vector unitario que acompaña al eje X, que no es otra cosa que el versor 1, 0, 0. Se supone que si yo hago la norma de eso, tiene que dar 1. Obvio. Fácil de verificar, no hace falta. Aplicamos la regla de Pitágoras, que también vale para R cubo, porque todos los argumentos que vimos en R cuadrado valen para R cubo, y Pitágoras también vale acá. La norma de esto también es en la raíz cuadrada, Pitágoras, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Si hago esta cuenta me da 1, obvio. Bueno, lo mismo pasa con el versor J. J, versor. ¿Quién es J versor? Acompaña y determina la dirección del eje Y. No es otra cosa que el vector 0, 1, 0. Implica que el versor J es el versor
0, 1, 0. Otra vez Pitágoras. La raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. En este Pitágoras hay 3 sumas de cuadrados. Y se puede, digamos, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, pero también se puede extender esto, después lo vamos a ver, se puede extender el teorema de Pitágoras a 3 dimensiones, donde sumo 3 componentes al cuadrado. Sumo esos 3 componentes al cuadrado, saco la raíz cuadrada y saco la norma de ese vector en el espacio. En este caso particular son el versor IJ, pero si fuese un vector ABC, si tengo que sacar la norma del vector B ABC, la norma de B va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Bueno, y después el versor K, 0, 0, 1, que acompaña la dirección del eje Z. Bueno, lo mismo. La norma de K, que es la norma de todo este vector, es aplicando Pitágoras, extendiendo Pitágoras al caso de 3 dimensiones. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Obviamente, si uno se da cuenta, esto va a dar 1. Bueno, vamos a poner el 1 acá. Igual a 1, igual a 1, igual a 1. En los 3 casos es igual a 1. Listo. Indica la dirección de cada uno de los ejes, que son ejes perpendiculares. Son ejes perpendiculares u ortogonales. ¿Por qué? Porque entre ellos forman 90 grados. O sea, acá hay 90 grados, acá hay 90 grados, y acá hay 90 grados. 90 grados significa ejes perpendiculares porque forman ángulo recto. Bueno. Y ahora sí, viene la regla del producto vectorial. Bueno, la regla del producto vectorial, ¿qué nos dice? Bueno, se llama también regla del tirabuzón o del tornillo. Parece una regla media, digamos, grotesca de mencionar regla del tornillo, el tirabuzón. ¿Qué me está diciendo? Bueno, le vamos a poner regla del tornillo, o del tirabuzón también. O también en muchos libros dice regla de la mano derecha. Bueno, no importa. Yo le digo la regla del tornillo, pero coincide con la regla de la mano derecha de muchos libros de análisis 2, de cálculo vectorial, no importa. Regla del tornillo. De un tornillo no chino, sino un tornillo americano, porque los tornillos chinos giran en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? El tornillo chino, tornillo americano. La regla del tornillo es lo siguiente. Esto es un tornillo. Yo lo estoy desenroscando. Y salió el canuto. Se supone que si lo vuelvo a enroscar, tengo que girar en sentido contrario. O sea, si tengo que desenroscar un tornillo americano, esto es un tornillo americano, no chino, porque el chino se desenrosca en sentido contrario. Si un tornillo americano sería desenroscarlo así, en sentido antihorario, desenrosco. Y en sentido horario, así, enrosco. ¿Está? Vuelvo a repetir. En sentido antihorario, o sea, en sentido antihorario sería así. Antihorario a las agujas del reloj. Ya sabemos para dónde van las agujas del reloj. Van de izquierda a derecha. Bueno, antihorario significa todo lo contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si yo giro esto en forma antihoraria, así, desenrosco. Y se levanta el canuto. Bueno, y si giro en sentido horario, todo lo contrario, se va a meter hacia adentro el canuto. Bueno, esa regla es acá. Va a servir para álgebra lineal, análisis 2, cálculo vectorial, va a servir para electromagnetismo, va a servir para dinámica de fluidos, va a servir para toda la carrera.
Sí, para mecánica cuántica, en todo siempre lo mismo. Bueno. Sobre todo cuando veamos lo que se llama el impulso angular en mecánica, fundamental, la regla del tornillo, que es la regla del cálculo del producto vectorial. Regla del tornillo. Americano, el chino no, porque el chino enrosca y desenrosca al revés. Cuento un chiste y sigo. Una vez a un alumno de análisis 2, yo le enseñé, enseñé análisis 2, hicimos parcial análisis 2, y cuando fue a rendir el examen, resulta que le dije, mirá, para el examen de análisis 2, llévate un tornillo y una tuerca. O una cosa así, viste, como este marcador, digamos, como este lápiz, marcador. Bueno, resulta que fue a la ferretería y se compró, el ferretero le dijo, un tornillo y una tuerca cualquiera, le vendió un tornillo y una tuerca, un tornillo chino, que enrosca y desenrosca para distintos lados, en sentido contrario. Cuando hizo los cálculos, no aprobó el examen, ¿pero por qué? Porque el profesor le puso que estaba todo mal con los signos. Claro, los signos estaban mal porque justamente aplicó la regla del tornillo, pero chino, no americano. Y acá tiene que funcionar la regla del tornillo americano. Si no, está todo mal. Y le salió todo mal porque estaban todos los signos cambiados. Entonces, guarda, tiene que ser un tornillo americano. Bueno, valió el chiste, y la verdad que bueno, fue desagradable no haber aprobado por problema de signo, ¿no? Pero bueno, muchas veces pasa. Regla del tornillo americano. Bueno, la idea que sabemos que esto es importante, ¿eh? Yo lo dibujo así, pero es importante. Así, en sentido antihorario, desenrosco, y el lápiz, bueno, el canuto, el tornillo va para arriba. Y si enrosco, sentido horario de las agujas de reloj, el mismo sentido de las agujas de reloj, en el mismo sentido de las agujas de reloj, acá enrosco, enroscar. Si enrosco, va para abajo. Eso es que hay que tener presente, esto es muy importante. Y ahora vamos a aplicarlo a estos versores de 3D, I, J y K. A ver, vamos. Vamos a aplicar esta regla a estos versores de acá. Bueno, hagamos lo que se llama el producto vectorial de I por J. ¿Qué significa eso? Bueno, si hago I, y se pone así el producto vectorial, con un por, I por J. ¿Qué significa I por J? Bueno, si vemos en el gráfico, I es así y J perpendicular. Bueno, vamos a graficar esto acá. I y J. Yo hago I por J. O sea, si hago I por J, escuchar bien, si hago I por J, lo que voy a hacer es rotar I sobre J. Si roto I sobre J, estoy desenroscando. O sea, hago esto. Ahí roto I sobre J. O sea, llevo roto I sobre J. O sea, roto, agarro un compás y roto la I sobre la J. Si hago I sobre J, o sea, roto I sobre J, estoy desenroscando. Y si estoy desenroscando, que me dice la regla del tornillo americano, que el vector que yo voy a producir haciendo I por J es un vector que va para arriba. O sea, esto. Un vector que va para arriba. I por J es esto. E I por J, ¿quién es? I por J no es otra cosa que K. El K este. Y así se define el primer producto vectorial entre versores. I por J es igual a K. Así se define.
Después, vamos a hacer, ya hicimos I por J, ahora vamos a hacer J por K. De la misma manera, aplicando la regla del tornillo. A ver si tengo el lugar acá. Bueno, esto yo lo borro. Ya sabemos que si se desenrosca va para arriba y si se enrosca va para abajo. Ya lo hablé varias veces. Tornillo americano, no chino. O regla del tirabuzón también se le dice, o regla de la mano derecha, muchos libros, es equivalente. Bueno, ahora hagamos lo siguiente. Ahora vamos a hacer J por K. J por K, muy bien. Hacemos J por K. ¿Qué significa J por K? De la misma manera. Vamos a verificar. Esto es J y esto es K. Esto es J y esto es K. Si hago J por K, estoy girando J sobre K. Si hago J por K, giro J sobre K. Giro así. Y si giro así, en sentido antihorario a las agujas del reloj, entonces estoy desenroscando. Estoy desenroscando y el vector sale perpendicular hacia afuera del pizarrón. Se dibuja de esta forma. Esto genera un versor, que es J por K. Desenroscando porque estoy girando J sobre K. Y al girar J sobre K, en sentido antihorario, estoy desenroscando. Y si estoy desenroscando, genero un vector perpendicular al pizarrón saliente del pizarrón. Saliente, pero no lo voy a, como no lo puedo dibujar saliente porque no existe el pizarrón holográfico, lo dibujo así. Y esto sería J por K. ¿Y quién es J por K? Y bueno, J por K es I. Es el versor I. Y con el mismo razonamiento voy a hacer K por I. K por I. ¿Quién es K por I? Vamos a graficar. Acá tenemos K e I. Bueno, muy bien. Esto es K. Esto es I. Si hago K por I, el producto vectorial K por I, estoy girando K sobre I. O sea, estoy girando así. El K sobre I. Si giro K sobre I, ¿qué estoy haciendo? Si giro K sobre I, estoy girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Estoy desenroscando. Y si estoy desenroscando, estoy generando un vector perpendicular a ambos, que no es otra cosa que esto sería K por I. ¿Y quién es K por I? Acá en el gráfico. Bueno, K por I no es otra cosa que J. Y así se definen los tres versores a través de los tres productos vectoriales consecutivos. Como lo vimos acá, aplicando la regla del tornillo americano. Si enrosco, va hacia adentro, si desenrosco, va hacia afuera. Bueno, con esa regla se define lo que es I por J, que es K, J por K, que es I, y K por I es J. Lo voy a subrayar. I por J es K, J por K es I, y K por I es J. Es fácil recordar eso. Si uno no hace, digamos, es fácil recordar esto que estoy diciendo. Una regla quizás medio mnemotécnica es esta. Yo tengo, bueno, sí, esto es K, esto es J y esto es I. Bueno, hago así, ¿no? I por J es K. Después hago J por K, así, voy girando, ¿no? Ahora hice I por J, después hago J por K es I. Y después sigo girando, hago K por I. K por I es J. Bueno, esta regla mnemotécnica lo que quiere decir que hago todo un ciclo. Hago todo un ciclo. A ver, no se ve ahí. Hago todo un ciclo, ahí está. Hago todo un ciclo acá. ¿No? Hago I por J, me da K.
J por K me da I, y después hago K por I me da J. Es un ciclo que hago como para dar una vueltita cíclicamente y poder definir el producto vectorial. ¿Por qué no estoy ahí? Bueno, no importa. Ahí está. Así se ve el T. Para que lo vamos a poner un poquito más arriba por el tema de la pantalla. Así se ve. Ahí se ve. Es como que doy toda una vuelta, una especie de vuelta en círculo. Cíclico, un ciclo, ¿no? Un ciclo que doy, ahí saco todos los versores. Es una regla mnemotécnica para recordar. Y así se define el producto vectorial entre los versores. Listo, es una definición, claro. Bueno, con esa definición yo puedo hacer el producto vectorial de dos vectores cualesquiera del espacio, no solamente los versores cumplen esto, sino cualquier par de vectores del espacio R cubo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, bueno, borro esto ya. O sea, esto lo cumple cualquier par de vectores de R cubo. Esta regla del tornillo, del tirabuzón, de la regla mano derecha. Esta regla del producto vectorial la cumple cualquier par de vectores de R cubo. Ahora vamos a ver. A partir de esta definición, la definición de que I por J es K, J por K es I y K por I es J. Y esta es la explicación de por qué es cada cosa. Con la regla del tornillo. Bueno, por ejemplo, pongamos dos vectores cualquiera. Bueno, sí, observación. Vuelvo a repetir. Esta regla vectorial vale para todo par de vectores, para todo vector B y W perteneciente a R cubo. Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, porque si yo hago, por ejemplo, tengo dos vectores del espacio R cubo, cualquiera, ¿no? ¿Qué es eso? Pongámosle, estamos en el espacio R cubo siempre, ¿no? Lógico. B y W. Estos dos vectores supongamos que están en R cubo. Bueno, los estoy dibujando en el pizarrón, pero supongamos que están en el espacio tridimensional. ¿Qué sé yo? Este vector y este vector. Son dos vectores que están en el espacio, suspendidos en el espacio. Salen del mismo origen de coordenadas. Son dos vectores del espacio. Bueno, ok. Y yo quiero hacer W por B. Bueno, si hago W por B, estoy rotando W sobre B. O sea, roto W sobre B. O sea, lo que quiero hacer es W por B. Entonces, si hago W por B, si hago W por B, si hago W por B, W producto vectorial B, roto W sobre B. Y si roto W sobre B, giro en sentido antihorario. Si giro en sentido antihorario por la regla del tornillo, desenrosco. Y si desenrosco, obviamente va para arriba. Este vector que estoy trazando acá es W por B. Ese vector es W por B. Es perpendicular siempre. Ese vector W por B es perpendicular simultáneamente tanto a B como a W. Es perpendicular a ambos. Esa es la primera propiedad que estamos observando. Como estamos observando acá que I y J generan un vector perpendicular, que es K, obviamente este versor K es perpendicular a I y a J simultáneamente, y acá K, el versor I, que sería este, es perpendicular a K y J, y acá también el versor J es perpendicular solidariamente, simultáneamente a K y a I. Acá también el vector W por B es perpendicular simultáneamente a B y a W. Esa es la primera propiedad, que va a ser fácil después, cuando tengamos más conocimiento de álgebra vectorial. Bueno, en realidad lo podemos saber desde ahora. Ahora después lo demostramos.
Es fácil demostrar esta propiedad, que dice que el vector que yo genero, W por B, o sea, dado B y W, pertenecientes a R cubo, entonces W por B es un vector perpendicular a B y a su vez W por B es también perpendicular a W. Ortogonal, es lo mismo. Y esto se puede fácilmente verificar. Ahora lo vamos a ver. Pero ahora lo aceptamos geométricamente, porque geométricamente se ve. Bueno, ahora vamos a demostrar eso. Pero la cuestión es quedar convencido geométricamente. Cuando obviamente genero un vector que enrosca o desenrosca, se supone que ese vector, por regla del tornillo, o regla del producto vectorial, va a ser perpendicular simultáneamente a los vectores que lo generan. Por esto de la regla vectorial que vimos acá abajo. Y volviendo acá abajo, sumemos a la apuesta la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo hago J por I? En vez de hacer I por J, hago J por I, acá abajo. Bueno, si hago J por I, voy a girar al revés, voy a girar J sobre I. Si giro J sobre I, bueno, si giro J sobre I, ¿qué va a pasar? Si giro J sobre I, estoy enroscando. Y si estoy enroscando, genero un vector hacia abajo, que no va a ser otra cosa que menos K. O sea que si giro en sentido contrario, esto es menos K. O sea, todo lo contrario a esto. O sea que si hago I por J, da acá. Pero si hago al revés, digamos, hago I por J, da acá. Pero si hago J por I, o sea, roto J al revés, J sobre I, o sea, ahora roto J sobre I, así, estoy rotando en sentido horario. Si giro en sentido horario, estoy enroscando. Entonces, el vector J por I tendría que apuntar hacia abajo y sería menos K. ¿Se entiende? Esa es la idea. O sea, lo interesante de todo que esto también se produce acá. Si en vez de hacer J por K, hago K por J, o sea, si hago K por J ya no giro así, giro al revés. Hago K por J, hago K sobre J, giro K sobre J, estoy girando en sentido horario. Y si giro en sentido horario estoy enroscando. Entonces va a haber un vector que apunta hacia adentro el pizarrón. O sea, va a haber un vector que, bueno, no lo voy a dibujar así dentro del pizarrón, lo voy a dibujar así. Y esto es K por J. Y eso es menos I. O sea que esto es menos I. Es todo lo contrario. Y lo mismo acá, con el mismo razonamiento, el mismo chiste, yo puedo demostrar que I por K es menos J. Entonces, obtuvimos esto y obtuvimos esto. O sea, propiedad importante. El producto vectorial, mirando bien la regla del producto vectorial que acabamos de definir, se dice que es anticonmutativo. ¿Qué significa anticonmutativo? Todo lo contrario conmutativo. Cuando sabíamos números reales, algo como un producto de números reales era conmutativo. A por B es lo mismo que B por A. Pero es el producto ordinario de los números reales. Pero el producto vectorial no cumple la misma regla. El producto vectorial de I por J no dio lo mismo que J por I. I por J dio K. Y J por I dio menos K. No es conmutativo, tendría que haber dado K también. Bueno, no es conmutativo, punto. Por eso se dice que es anticonmutativo. Y lo mismo acá, el producto J por K da I.
y acá el producto K por J da menos I, tampoco es conmutativo. Y acá lo mismo. O sea, obviamente hay un cambio de signo. Cuando yo hago, y esto es en línea general, en vez de hacer B por W, como hice acá, si hago, en vez de hacer W por B, como hice acá, hago B por W, todo lo contrario, voy a generar un vector opuesto a este. O sea, es evidente que el vector opuesto a este sería este de acá. Y esto no es otra cosa que B por W. O sea, el vector opuesto. O sea, podríamos decir, conclusión, que esto es una propiedad, se llama propiedad anticonmutativa del producto vectorial, que W por B es lo mismo que hacer menos B por W. ¿Por qué? Porque son opuestos. Al ser opuestos, yo puedo decir que se cumple esa regla de anticonmutación. Si en vez de hacer A por B hago B por A, hay un cambio de signo. En vez de hacer W por B, hago B por W, hay un cambio de signo dado por este signo que está acá. O sea que a eso se lo llama propiedad anticonmutativa del producto vectorial. Se puede demostrar no solamente para los versores. Bueno, para los versores lo puedo definir así. Así lo defino con la regla vectorial para los versores. Y a partir de esta definición, que es anticonmutativa, que es anticonmutativo el producto vectorial, puedo definir en general para dos vectores cualquiera del espacio que el producto vectorial de dos vectores cualquiera del espacio es también anticonmutativo. Entonces, la otra propiedad es propiedad anticonmutativa, anticonmutación, es esto. Para todo, bueno, para todo suponen, para si sea B y W, dos vectores cualesquiera de R cubo. Entonces, la propiedad de anticonmutación dice que B por W no es otra cosa que menos W por B. Y esa es la propiedad anticonmutativa. Eso es importante. O sea, hay un cambio de signo. Y geométricamente va a ser este vector que apunta hacia abajo en rojo, contrario a esto. Por eso, en realidad tienen la misma dirección, son antiparalelos. Son antiparalelos. Tienen la misma dirección, pero signo contrario. Y al tener signo contrario, como vimos en la clase pasada, es el vector opuesto. Al lado. Bueno, así yo puedo realizar productos vectoriales entre vectores. Basándonos en esta regla del producto vectorial, que es la regla de la mano derecha, la regla del tirabuzón, la regla del tornillo americano, bla, bla, bla. Y eso lo traslado en general, en línea general, a cualquier par de vectores del espacio, también cumple esta receta. O sea, el producto vectorial es perpendicular a los vectores que lo generan y también cumple la anticonmutación. Que si en vez de hacer W por B hago B por W, hay un cambio de signo. Eso es muy importante. Esto es lo que se agrega para R cubo, es simple eso, simplemente eso. Y ahora vamos a agarrar dos vectores cualesquiera del espacio y hacemos un producto vectorial. Como ejemplo numérico, digamos. Pero lo importante es esto. Esto es lo que se distingue, esto es lo en que se distingue básicamente un espacio R cubo de R cuadrado. ¿Está? En principio, bueno, si hay una componente más, todos los argumentos anteriores serán válidos, pero en lo que se diferencia es esto. Por ejemplo, básicamente en el producto vectorial. O sea, yo no puedo hacer producto vectorial en R cuadrado. ¿Por qué? Porque si hago producto vectorial en R cuadrado, tendría que salir un vector fuera del pizarrón o fuera de la hoja, que sea perpendicular, y no puedo, eso no es admisible, porque R cuadrado tiene solamente dos componentes, no tiene tres componentes. Entonces no se puede hacer producto vectorial en R cuadrado, es inadmisible. Pero sí se define en R cubo.
y trae aparejado esto. Esa es una de las diferencias importantes con el recuadrado. Muy importantes. Y que a la hora de estudiar lo que son planos es trascendental. Por ejemplo, si yo tuviese que hacer el producto vectorial de dos vectores cualesquiera, aplicando esta regla vectorial, ahora voy a borrar acá esto y voy a dar un ejemplo numérico. Por ejemplo, cualquier cosa, pues. De, bueno, no así cualquier cosa. Después van a pasar van a venir algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, el vector 1, 2, 3 y el vector W, qué sé yo, no sé, 2, 4, 5. No importa, cualquier cosa. Yo quiero puedo graficarle esos dos vectores. No los voy a hacer, vamos a perder tiempo. Podemos hacerlo fácilmente tomando una buena taza de café, bueno, graficar los dos vectores y después ver que el producto vectorial que yo hago de los dos es un vector que es perpendicular a ambos vectores, B y W, y que lo enuncié como propiedad y que no lo demostré, pero lo podemos demostrar y lo podemos ver en este ejemplo también. Ya lo vamos a hacer. Pero hagamos un producto vectorial de B por W. Aplicando esta regla vectorial del producto vectorial. B por W. Ok. Es 1, 2, 3. Producto vectorial 2, 4, 5. ¿Cómo se hace el producto vectorial? Hay que aplicar propiedad distributiva. O sea, no es como el producto escalar que hay que hacer producto de componente con componente. No. Producto de componente a componente no. Eso se hace para producto escalar. Para producto vectorial hay que hacer todos con todos. O sea, después hay una regla que es más fácil de sacar, pero después la hago. Acá lo que hay que hacer es hacer este por este. O sea, va a ser 1 de I y 2 de I. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Va a ser 1 de I por 2 de I. Bueno, en realidad es un producto vectorial. Ahí está. Después hago 1 de I por 4 de J. O sea, más 1 de I por 4 de J. Bueno, y así sucesivamente, todos los productos. Me voy a cansar de hacerlo, pero lo tengo que hacer. Después hay una regla más fácil para terminar. O sea, 3 por... bueno, sí. A ver. Sí, 1 por I. Ah, me faltó, perdón. Sí, me faltó. 1 por I por 5 por K. 1 por I más 5 por K. Por 5 por K. Y así sucesivamente, todos los productos, todos con todos. O sea, este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Y después agarro el segundo y también lo multiplico por estos tres. Y así sucesivamente. O sea, más 2i más 2j por 2i. 2j por 2i. 2j por 4j. 2j más por 4j. 2j por 4j. Después 2j por 5k. Por 5k. Y así voy llenando. Después me falta, ¿no? Con el 3. 3, o sea, más 3i, más 3k por 2i.
plásticos. 3K por 2i. Más 3K por 4J. Y después 3K, o sea, 3K por 5K. Ya está, dice todo. En realidad, ¿cuántos productos hay? 3 por 3, 9. 9 términos tiene que haber, porque yo hice estos 3 contra estos 3. 3 por 3, 9. Hay 9 términos, lógico. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está bien, eso se hace como control para ver que no me haya olvidado ninguno, ¿no? Bueno, pero hay muchos que se van a ir. ¿Por qué? Ahora vamos a comentar algo que no comenté antes con la regla vectorial. ¿Qué pasa cuando yo hago, bueno, acá me queda 1 por 2, 2, pero ¿qué pasa cuando hago i por i? En el primer término, hago i por i producto vectorial i. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando hago i por i? Vamos a poner acá al costado. Es consecuencia de la regla, lógico. Si hago i por i, es agarrar el vector i y girarlo sobre sí mismo. ¿Puede girar sobre sí mismo? No puede girar sobre sí mismo. Es el mismo vector. Entonces, como no puede girar sobre sí mismo, no genera ningún producto vectorial. Y si no genera ningún producto vectorial, i por i vale 0. Por el solo hecho, sí, es consecuencia de la regla vectorial, la regla del tornillo. Hablando del tornillo, el i no puede girar sobre i, está estático ahí, no puede girar sobre i, es en el mismo i. Entonces, como no puede girar sobre el mismo vector, o sea, sobre sí mismo, como no puede girar sobre sí mismo, no puede enroscarse ni desenroscarse porque está sobre sí mismo, y por i vale 0. 0 vector. O sea, que todos los productos que sean de la misma letra, i por i, j por j, k por k, valen 0. Con el mismo argumento. O sea que j por j es igual a 0 vector, k por k también vale 0 vector, porque como no pueden rotar sobre sí mismos, lógico, no generan nada. Entonces, este término se va a ir, el primero. ¿Qué más se va a ir? Se va a ir todos los que tengan i por i, j por j y k por k. Este se va, este no se va, no se va, no se va, no se va. Este sí se va, j por j. Este no se va, este no se va, este no se va. Y este sí se va, porque es k por k. Está bien, es 3 por 5, 15. Eso se puede hacer, ¿no? Después, cuando uno hace el producto vectorial, estos son los productos irrisorios, productos ordinarios, de números reales. 3 por 5, 15. Eso sí se puede hacer. Pero después me queda K por K. K por K dijimos que como K no puede girar sobre sí mismo, genera vector nulo. Entonces esto también se va. Entonces algunos términos se iban. Y esto es consecuencia de la regla vectorial, lo recuadro. Entonces esos términos se van. Chao, murieron. 0 vector. Y me quedan estos que están acá, que bueno, hay que procesarlos. Fácil de procesar eso porque a esto es igual a lo siguiente. ¿Qué me queda? 1 por 4 es 4. Después, i por j, ¿a qué es igual? I por j dijimos que i por j es k. Entonces va acá, va a quedar 4k. Vamos al tercer término. Acá me queda 1 por 5, 5. Más 5. Pero i por k, ¿a qué es igual i por k? Bueno, acá hemos deducido las reglas. ¿I por K quién es? Bueno, acá está. I por K es menos J, porque, bueno, sabíamos que K por I es J. I por K es menos J. Bueno, menos J. Ok, sigamos apostando. Acá, 2J por 2I. 2 por 2, 4. Más 4. Pero, bueno, hago J por I.
J por I, ¿quién es? Bueno, acá está. J por I es menos K, por lo que hablábamos recién. Entonces, listo, menos K. Bueno, y así se va llenando. Una pavada. Bueno, me falta este también. 2J por 5K. 2 por 5, 10. Se ve ahí, ¿no? Sí. 2 por 5, 10. O sea, sería más 10 por J por K. J por K. J por K, producto vectorial. J por K, producto vectorial. Acá está la regla. Me dice que J por K es I. Bueno, esto sí. Bueno, me faltan dos términos más. Voy a hacer lugar. Así tengo K por J es igual. Esto es K por J. Hice lugar ahí para... Bueno, me falta este término y este término. Va a quedar 3 por 2, 6, más 6. Acá me queda K por I. Producto vectorial K por I. K por I, ¿a qué es igual? Acá está. K por I es J por la regla del tornillo. K por I es J. Pongo J. Y me falta el último. 3 por 4, 12. Y después me queda K por J. K por J, acá está. K por J es menos I. Bueno, listo. Y ahora tengo que sumar. Tengo que sumar las IES con las componentes que son IES con IES, J con J y K con K. Bueno, a ver, por ejemplo, acá, peras con peras, manzana con manzana, ¿no? Por ejemplo, este término lo puedo sumar con este. Me queda 4K y acá me queda menos 4K. Bueno, más por menos es menos. Entonces, tac, tac, murió. Después, menos 5J más 6J, menos 5J, pues esto es menos 5J, más 6J, menos 5 más 6 es 1, 1J. Entonces me queda J. 1J es J. Y después me queda 10i, acá más por menos 12i, 10i menos 12i es menos 2i. Y ahí me quedó el vector S, que es el producto vectorial de B por W. Ahora hay una regla más fácil para hacer esto, ahora la voy a mencionar. Pero bueno, este vector que está así, si uno lo ordena I, J, K en esa forma, esto va a ser menos 2i más J más 0K. Bueno, ese vector que está ahí, en realidad se puede poner como una terna ordenada, por eso lo ordené, porque es una terna ordenada. Se puede poner como menos 2, acá es J, es 1, 0. Ese es el vector menos 2, 1, 0. Escrito en forma de terna, ordenada. Ese es el producto vectorial de estos dos vectores que están acá. Bueno, hay una forma más sutil de hacer esto. Bueno, la forma sutil de hacer esto es por lo siguiente. Yo dije que se cumple la propiedad de anticonmutación. El producto vectorial es anticonmutativo. No es lo mismo hacer A por B que B por A. A por B es igual a menos B por A en producto vectorial. Como es anticonmutativo, tiene la cualidad de poder desarrollarse el producto vectorial entre dos vectores a través del determinante de Laplace. Esa es la regla de Laplace del determinante. Con la regla de Laplace del determinante puedo, a través de esta propiedad de alternancia o de anticonmutación que tiene el producto vectorial, puedo demostrar que a través de la regla de Laplace, del determinante de Laplace, puedo calcular más fácilmente el producto vectorial entre todos vectores. Y vamos a verlo. Porque hacerlo de esta forma es muy largo, muy tedioso, hay 9 términos que tengo que sumar y muchos se van ahí porque son I por I, J por J y K por K que valen 0, bla, bla, bla. Bueno, en medio de hincha pelota, me puedo equivocar con un signo, pero con la regla de Laplace del determinante
basándonos en la propiedad de anticonmutación del producto vectorial, puedo hacerlo más fácil. Y ahora lo hago. Ya sabemos que da menos 2, 1, 0. Ahora vamos a probar con la regla de Laplace que obtenemos lo mismo. Bien. Voy a hacerlo acá abajo, total, borrando esto, ya la regla ya la sabemos. Así que chao. Necesito lugar. Bueno, vamos a ver que con la regla de Laplace, basándonos en esa propiedad de anticonmutación de producto vectorial, vamos a ver que con la regla de Laplace podemos, el determinante, claro, calcular esto más fácilmente. A ver, obviamente que lo que digo hay que demostrarlo, ¿no? Que se puede hacer por mediante un determinante de Laplace, pero no lo voy a hacer. Ya vamos a demostrar muchas cosas que, bueno, no necesitamos ahora para el ingreso. Ya vamos a ver álgebra lineal, geometría, otra materia, cálculo vectorial, análisis 2. Bueno, voy a hacer esto por la regla de Laplace. Laplace. Físico matemático francés. Hubo muchas cosas, hizo Laplace. Bueno, la regla dice lo siguiente. Si yo tengo que hacer B por W, se hace así. B por W. Se pone primero. Igual a determinante, la barra de determinante, se pone I, J y K. Es un determinante. Donde en la primera fila, en la segunda fila, pongo el vector B, sus componentes. El vector B es este, que está acá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en forma ordenada, el próximo vector es W. Entonces en la tercera fila tengo que poner las componentes de W. En esta forma ordenada. Si hubiese sido al revés, W por B, si hubiese sido al revés, W por B, entonces primero acá van las componentes de W, que son 2, 4, 5, y en la tercera fila van las componentes 1, 2, 3, que son las componentes de B. Y habíamos visto, no sé si lo mencionamos, pero por ahí lo mencionamos, no sé, no hicimos ejercicio de eso, pero lo mencionamos como propiedad, que cuando uno calcula el determinante de una matriz y lo que hace es permutar las filas o columnas de una matriz, lo que se hace es se altera el signo. Hay un cambio de signo en el determinante. Cuando yo permuto dos filas, o sea, paso esta segunda fila como tercera fila y esta tercera fila como segunda, por ejemplo, estoy permutando dos filas, eso significa permutar, lo que va a pasar me va a dar el mismo resultado, pero con el signo cambiado. Bueno, esto es una de las propiedades que tiene el determinante. Lo mismo que pasa, es equivalente a dar vuelta los dos vectores. Yo dije que B por W es igual a menos W por B, porque dije que el producto vectorial es anticonmutativo. Bueno, esa propiedad de anticonmutación se arrastra también acá, en el determinante de Laplace, y que ya lo sabíamos de hace mucho tiempo, que es una de las propiedades de determinante, que si yo permuto dos filas, o también dos columnas, pero en este caso dos filas, el determinante me va a dar el mismo resultado, pero con el signo cambiado. Eso es importante. Entonces, ahora no voy a permutar, voy a hacer B por W. Entonces acá va primero en esta segunda fila las componentes del vector B y en la tercera fila los componentes del vector W. Bueno, ahora saco el determinante. Lo hacemos por Laplace. Digamos, lo vamos a hacer por Laplace. O por Sarrus también, no importa. Porque como es de 3×3, el producto vectorial siempre va a ser de 3×3, no va a ser de 4×4. Siempre va a ser de 3×3. Entonces, si no quiero aplicar Laplace, puedo aplicar Sarrus. No importa. Bueno, Laplace es esto, ¿no? Pivoteo, primer fila, primer columna. ¿Está bien? Y esto va a ser inversor en la primera fila, inversor
inversor, que es el pivot, por menos 1 a la 1 más 1, primer fila, primera columna, por el cofactor que me quedó acá sin pivotear. Ya sabemos el chiste. Es un determinante chiquito de 2 por 2. Bueno. Ay, esto no es un paréntesis. Después pivoteo este elemento, J, el versor J, que está en la primera fila y segunda columna. Entonces va a ser más J por menos 1 a la primera fila más segunda columna. Y acá, bueno, pivoteo y me va a quedar el cofactor dado por estos 4 números. 1, 3, 2 y 5, que son los elementos que no están pivoteados, que no están tachados. Va a ser 1, 3, 2 y 5. Más, pivoteo ahora el último, que está en la primera fila y tercera columna, que sería acá, por menos 1 a la 1 más 3. Y cuando pivoteo así, así y así, me queda este cofactor 1, 2, 2, 4. Y bueno, hay que hacer el cálculo. Este por este, menos este por este, acá también este por este, menos este por este, y este por este, menos este por este. Se multiplica cruzado y se resta, en el caso de sea 2 por 2. Vamos a ver que me va a quedar el vector menos 2, 1, 0, igual que como me quedó antes. Vamos a hacer el cálculo. Es un cálculo sencillo, muy sencillo. Bueno, voy a borrar esto de acá arriba, todo este mejunje, que ya sé que me tiene que dar menos 2, 1, 0. Vamos a probarlo. Y si no me da menos 2, 1, 0 porque hice mal una cuenta. Pero bueno, tiene que dar eso. Porque suele suceder que uno hace mal las cuentas. Ojo. Creo que seguimos bien las cuentas anteriores. Pero bueno, si no habrá que corregir. Bueno, no borro el resultado que nos dio ahí, menos 2, 1, 0. Si no habrá que corregir. Pero todo tiene que ser compatible con todo. O sea, si no, no. Tiene que ser consistente con todo lo que hicimos. Entonces, bueno, ahora hagamos la cuenta de acá. Entonces, a ver, B por W va a quedar 2 por 5, 10. 10 menos 12. Porque 4 por 3 es 12. 10 menos 12 es menos 2. Menos 2. Y acá menos 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por I. Bien, la primer componente dio menos 2. Bárbaro. Vamos a la segunda. Bueno, la segunda va a ser 1 por 5. Ahí se ve bien. Menos 3 por 2. 5 menos 6 sería. 5 menos 6 es menos 1. Ahora, esto es menos 1 al cubo, que es menos 1. ¿No? Guarda con las cuentas. Entonces, menos 1 por menos 1 es más 1. Más J. Bien. También nos coincide con la segunda componente, que es J. Que es 1, ¿no? Y nos falta la tercera. Acá menos 1 a la cuarta es 1. Y acá, producto cruzado, restando, 1 por 4, 4. 4 menos 4, 0. Bien, dio 0. 0K. Esto es lo mismo que poner menos 2, 1, 0. Y ahí está. Más fácil con la regla de Laplace, del determinante. Así se va a hacer de ahora en más. O lo vamos a hacer de ahora en más, así. Sí, totalmente. Vamos a hacerlo de esa forma. ¿Qué más? Voy a dejar como último, y que vamos a procesarlo, sobre todo en uno de los ejercicios que aparece ahí en los exámenes que estuve más o menos registrando, una propiedad que voy a dejar acá
voy a expresar, así ya vamos terminando la clase de hoy. Es una propiedad que habla sobre la norma del producto vectorial. Esa propiedad va a servir para calcular el área de un paralelogramo, que es uno de los ejercicios que está en el examen. Sí. Bien. Estaba pensando otra propiedad. Mientras tanto, bueno, voy a borrar esto, que es un ejemplo. Y voy a mencionar, para terminar, para el broche de oro de hoy, esa propiedad. Estaba tratando de ver si podía demostrar la propiedad que yo antes decía que tengo dos vectores B y W. Bueno, este producto vectorial va a ser perpendicular a B y a W. Y bueno, eso sí se podría demostrar. Y no estaría mal hacerlo. Sí, no estaría mal hacerlo. Se puede demostrar. Sí. Pero no lo voy a hacer. Esa propiedad que mencionamos antes. La vamos a dejar así. En algún momento quizá va a ser más fácil aún demostrarlas, esa propiedad que dice, bueno, que la mencioné, ¿no? Que el producto vectorial va a ser perpendicular a B y a W simultáneamente. Se puede probar de dos formas. La forma de probar de que este vector B por W es perpendicular a B es por la regla del producto escalar. Si yo hago observación, ¿no? Si hago B producto escalar B por W, por lo que dijimos, este producto escalar tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque B es perpendicular a B por W. O sea, porque yo quiero demostrar esto, digamos. Si yo pruebo esto, entonces se demuestra que B es ortogonal a B por W. Y lo mismo con el W. Si W producto escalar con B por W vale 0, entonces W es perpendicular a B por W. Lo puedo dejar como ejercicio para demostrar. Demostrar. Y si no lo demuestran, lo puedo demostrar yo la próxima. B, es decir, voy a dar una recomendación. Tomar a B como el vector ABC y el vector W con el vector A', B', C'. Porque esto tiene que ser genérico. Tiene que valer para todo vector o para todo par de vectores del espacio. Por eso hay que trabajar en forma genérica, con letras A, B y C, y A', B' y C', donde A, B y C y A', B', C' pueden ser 6 números reales cualesquiera sea. Cualesquiera sea. Las demostraciones tienen que ser universales. Si no, no existen demostraciones de casos particulares. Tienen que ser demostraciones generales. Para demostrar esto y esto, usar esos dos vectores genéricos. Si yo hago el producto de B por W, sí, me va a quedar una cosa con letras. Aplico el determinante de Laplace para calcular esto, como dice acá abajo con este ejemplo numérico. Y después hago el producto escalar de eso por ese producto escalar que también me queda con letras. Voy a tener que llegar a que ese producto escalar al final tiene que dar 0. Sí, tiene que dar 0. Y si no da 0, porque hice mal la cuenta, porque esto es un teorema. Esto es un teorema. Esto es una propiedad, un teorema. Entonces lo dejo como tarea.
para que lo puedas hacer y lo puedan hacer. Propiedad, tarea. Demostrar esto. Y esto es la sugerencia. Poner los dos vectores en forma genérica. Hay otra forma más fácil cuando veamos producto mixto, pero no, todavía no hablé de eso. Pero bueno, ahora sí con estos argumentos podemos demostrar esto. Lo voy a dejar como tarea, si no yo la clase que viene lo hago. Iba a dar otra propiedad más que tenía que ver con el área de... Dije que iba a dar una propiedad que tenía que ver con el área de un paralelogramo, que es la norma de un producto vectorial. No la voy a dar. Preferí dar esta propiedad, mencionarla, porque ya la mencioné. Lo que les digo a todos ustedes de tarea, demuéstrenla. Si no la demuestran, no importa, yo la clase que viene voy a demostrarlo. Más allá de todos los argumentos que explicamos a nivel geométrico, lo cual son aceptables. Bueno, listo, bárbaro. La clase que viene, si no sale, voy a demostrar esto, lo propongo de tarea o se los propongo de tarea. Voy a hacer esto y voy a hablar de esa propiedad que tiene que ver con el área de un paralelogramo, que es la norma del producto vectorial. Está en los ejercicios. Y después, ecuación paramétrica de la recta, del plano, y ya después vienen los ejercicios. Eso es todo por hoy. Así que la clase que viene seguimos con esto. ¿Está bien? Así que me despido y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.